TNA, con una historia de más de 20 años, se ha logrado convertir en una de las empresas más reconocidas en la lucha libre profesional. Durante todo este tiempo, ha producido muchas historias, personajes, y combates interesantes, que han dado tanto buenos como malos momentos, los cuales valen la pena de revisitar. Es por eso que hoy, usando el concepto de iceberg, donde entre más abajo se encuentre más oscuro y perturbador se vuelve, veremos, el mega iceberg sobre TNA, totalmente completo. Impact, indiscutiblemente, es el nombre más relacionado con la empresa. Desde junio de 2004, ese sería el nombre para su show semanal, y a pesar de tener una pequeña variación entre 2011 y 2023, aún sigue estando vigente. Además, durante un periodo de 6 años, también fue el nombre de la empresa, con Impact Wrestling reemplazando las 3 icónicas letras. En sus inicios, la empresa era conocida como NWA, Total Nonstop Action, estando afiliada a la Alianza Nacional de Wrestling. La principal producción, era un programa semanal de 2 horas transmitido en formato de pago por ver. Su primer evento se celebró el 19 de junio de 2002, con el último siendo emitido el 8 de septiembre de 2004, cerrando con un total de 114 eventos producidos. Victory Road 2011, es posiblemente, el evento más reconocido de la empresa, y no por buenas razones. Luego de una muy mala velada, llegaba un decepcionante evento principal, donde Sting retenía su campeonato mundial luego de derrotar a Jeff Hardy en tan solo 90 segundos. Resulta que esto se hizo por culpa del enigma carismático, quien decidió presentarse claramente intoxicado y bajo la influencia de sustancias. Eric Bischoff saldría al ring, tratando de improvisar con el micrófono, mientras les decía a los dos hombres el nuevo plan. La campana sonaría, Jeff se la pasaría jugando a lanzar su camiseta, y luego de un par de segundos, un enfadado y decepcionado Sting, le daría fin al combate. La X Division, es una de las divisiones más icónicas de la empresa, la cual, como dice su eslogan, no se trataba de límites de peso, se trata de no tener límites. Esta es prácticamente, una división midcard con el estilo de la división crucero, pero donde podría competir cualquier tipo de luchador. En varias ocasiones se implementaron nuevas reglas, como establecer un límite de peso para los participantes, o que todas las luchas fueran triples amenazas, pero la negativa recepción obligaron a eliminarlas. Knockout, es el término utilizado por TNA para referirse a sus intérpretes femeninas, el cual comenzó a usarse desde 2007, cuando la división de mujeres pasó a ser conocida como la división de Knockouts. A diferencia de las divas de WWE, las Knockouts decidieron dejar atrás el mucho atractivo visual pero con poco talento, decidiendo presentar un producto más serio y competitivo, a la par con sus contrapartes masculinas. Sin lugar a dudas, la división de Knockouts sería una verdadera revolución femenina. Luego de pequeños avances a lo largo del 2024, en enero de 2025, TNA logró hacer algo que no se hacía en décadas, y era tener a WWE en una colaboración oficial con otra empresa. Esta histórica alianza, está programada para durar un par de años, con luchadores de TNA apareciendo en la programación de WWE, y viceversa, prometiendo tener una gran colaboración que hace años parecía imposible. Jeff Jarrett, logró hacerse destacar a finales de los 90 y principios del 2000, ganando varios campeonatos en las principales empresas de Norteamérica. Tendría una polémica salida de WWF en 1999, y cuando esta compró a su máxima rival en 2001, Jarrett sería uno de los primeros despedidos en WCW. Junto a su padre, decidieron seguir en el negocio de la lucha libre, uniéndose así a la Alianza Nacional de Wrestling, para crear Total Nonstop Action. Y el resto, es historia. Dixie Carter es, sin cuestión alguna, la figura de autoridad más reconocida en la historia de la compañía. Desde el año 2003, Dixie era la presidenta legítima de TNA, a pesar de que se presentaban otras autoridades ficticias durante la programación semanal. No fue hasta el 2009, cuando Dixie Carter finalmente decidió salir en pantalla como figura de autoridad.
Carter seguiría en esta posición hasta agosto de 2016, cuando pasaría a ser directora ejecutiva, durando 5 meses en dicha posición. Días antes de realizarse Sacrifice 2008, Scott Steiner daría una entrevista para referirse a su futuro combate en el evento. En esta, Steiner analizaba los números, demostrando las probabilidades de ganar la triple amenaza, pero como él era un fenómeno genético, había un 141% de probabilidad de llevarse el campeonato. Las matemáticas de Steiner serían una promo tan bizarra, que se terminaría convirtiendo en una de las más memorables de todos los tiempos. A diferencia de WWE, TNA no cuenta con eras oficiales, pero sí con un par de épocas que demostraban la situación de la compañía. La era del asilo, de 2002 a 2004, época donde estaba afiliada con la Alianza Nacional de Wrestling. Recibe el nombre de asilo, porque en ese tiempo servía como refugio para algunos ex luchadores de empresas extintas. La era del auge, de 2004 a 2009, donde se desvincula de la NWA, contratando a talentos de renombre y creando nuevas estrellas, comenzando a crecer en popularidad al punto de convertirse en la segunda promoción más grande en los Estados Unidos. La era Hogan-Bischoff, de 2010 a finales de 2013, siendo conocida como la peor época en la historia de la compañía, gracias a que este dúo obtendría un puesto alto tras bambalinas, siendo responsables de algunas de las peores decisiones creativas jamás vistas. La era de los problemas financieros, de 2014 a 2016, donde la situación de la compañía iba en picada, con gran talento abandonando la empresa, y rebotando entre cadenas de televisión, siendo lo más cercano al fin de la empresa. La era del cambio de marcas, de 2017 a 2023, empezando cuando Anthem Sports and Entertainment compró una participación mayoritaria de la empresa, renombrándola como Impact Wrestling, y más tarde teniendo una fusión con Global Force Wrestling. Aún con esa fallida experiencia, esta época se caracterizó por revivir la compañía. Y finalmente, la era del renacimiento de TNA, la cual desde inicios del 2024, regresó a su nombre original, tratando de recuperar la identidad que por muchos años se encontraba perdida. LOLTNA es un hashtag utilizado por parte de la comunidad del wrestling en internet, para referirse con humor y crítica a algunas decisiones tomadas por la compañía. Algunos ejemplos son, el infame evento principal de Victory Road 2011, donde dejaron que un intoxicado Jeff Hardy se subiera al ring. La ridícula última lucha de AJ Styles, la cual fue una verdadera falta de respeto para alguien que por años lo dio todo por la compañía. Y el ejemplo más grande de todos, la contratación de Hulk Hogan y Eric Bischoff, donde se pensó que gracias a ellos la jerarquía de poder en el wrestling, estaba a punto de cambiar. TNA Plus, anteriormente conocido como Impact Plus, es el servicio de suscripción donde se encuentra todo el contenido relacionado a la empresa, estando en función desde mayo de 2019. La plataforma es muy similar a la extinta WWE Network, siendo su interfaz el ejemplo más claro, con la única diferencia, siendo que aquí sí hay que pagar un extra para ver los futuros eventos pago por ver. Los hermanos Hardy siempre han encontrado maneras de reinventarse a lo largo de los años, siendo una de las más destacables, la saga del universo Broken. Todo comenzó en el Impact del 19 de abril de 2016, tras un combate de Yo me rindo que terminaría sin resultado. Jeff le aplicaría a su hermano un peligroso cisne sentón bombazo, dejando señales de que sufrió una lesión bastante grave. Al mes siguiente, Matt regresaría para atacar a su hermano, demostrando que todo el daño que había sufrido hizo que algo se rompiera dentro de él, y obsesionarse con eliminar al culpable. Así daría inicio a la saga Broken, donde eventualmente Jeff se uniría a su hermano, así como los miembros de la familia de Matt, hasta incluso involucrando la residencia Hardy, la cual sería sede de varios combates cinematográficos. El personaje fue tan exitoso, que sería utilizado en otras promociones, pero en ninguna ocasión se sintió tan genial como la original. Durante sus primeros años, TNA le dio asilo a varias personalidades de la lucha libre, pero la peor de todas, sin duda alguna, fue Vince Russo. Tras el cierre de WCW en la primavera de 2001, y un fallido regreso a la empresa McMahon a mediados del 2002, Russo se toparía con el nacimiento de una nueva promoción, donde sería contratado como escritor y personaje en pantalla a tiempo parcial.
Su impacto sería mínimo, abandonando la empresa a finales del 2004. Sin embargo, este regresaría en 2006, trayendo consigo sus infames decisiones creativas, al punto que los fanáticos molestos coreaban que lo despidieran. Peor aún, se convertiría en jefe creativo en 2009, y con la llegada de Hogan y Bischoff, dos tipos con los que no se llevaba nada bien, terminarían siendo lo peor que le pudo haber pasado a la compañía. Afortunadamente, Russo abandonaría su puesto a finales de 2011, dejando la empresa al año siguiente. Durante su época de mayor auge, TNA logró adentrarse en el mundo de los videojuegos, lanzando un total de 4 títulos. En 2008, se lanzaría TNA Impact, disponible en todas las consolas de sobremesa. A pesar de que el juego recibió críticas mixtas, se resaltaría positivamente los gráficos del juego, lo cual ayudaría a que se lograran vender más de 1 millón de copias. En 2009, saldría TNA Wrestling, título exclusivo para iOS. Al año siguiente, se lanzaría TNA Impact Cross the Line, siendo una conversión del juego original, adaptada para consolas portátiles. Y finalmente en 2011, TNA Impact Wrestling, una entrega exclusiva para dispositivos móviles. En 2013, la programación de los eventos de TNA cambiarían, reduciendo la cantidad de los pago por ver mensuales. Se anunciarían los llamados One Night Only, una serie que constaba de eventos pregrabados que serían transmitidos cada mes, exceptuando aquellos en los que sí se haría un evento grande. Eran promocionados como especiales, con cada espectáculo teniendo una temática, y estando desvinculados de las historias presentadas en la programación principal de la compañía. Desde 2013 hasta 2019, se llegaron a realizar más de 50 eventos, teniendo un fallido regreso en 2020, donde fue transmitido como un especial para televisión. Con la llegada de las redes sociales, las empresas de lucha libre ahora tendrían un nuevo lugar para compartir noticias de su programación. Esto es promoción de contenido, pero la cuenta de TNA en Twitter lo hace a otro nivel. En esta red social, el administrador pasa atento a las noticias en el mundo del wrestling, para segundos después, sacar una publicación compartiendo un video relacionado al tema del momento. Se dice que el diablo trabaja rápido, pero el administrador de la cuenta de TNA en X, trabaja aún más rápido. Con la llegada de Hulk Hogan y Eric Bischoff, TNA finalmente tomaría la decisión de hacerle competencia directa a la WWE. Fue así como el 4 de enero de 2010, con una gran lista de luchadores de renombre, la empresa realizaba el primer Monday Night Impact, un episodio piloto para ver si era rentable mover el show a los lunes por las noches. A pesar que no afectó en nada al rating de Raw, este sería un completo éxito para TNA, siendo el mayor número de audiencia que ha tenido en su historia. Gracias a esto, se daría luz verde para el cambio, pero no sería hasta el 8 de marzo de 2010, que Impact se transmitiera de manera permanente los lunes por las noches. El resultado final fue un completo desastre, donde no se acercaría al éxito inicial de hace 2 meses, con la empresa teniendo sus índices de audiencias muy bajos, teniendo que volver a transmitirse los jueves, acabando con una guerra que duraría tan solo 10 semanas. Los Aces and Eights, para bien o para mal, se convertirían en una de las facciones más importantes en la historia de la empresa. Estaba conformada por una especie de club de motociclistas que buscaban apoderarse de Impact Wrestling. En pocas palabras, era otra copia barata de la historia del nuevo orden mundial, también tratando de colgarse de la fama de una de las series populares de la época. La compañía tenía mucha esperanza en que esta historia atrajera a nuevos espectadores, pero no se beneficiaría mucho del grupo, haciendo que se recuerden más los malos momentos que los pocos buenos que llegaron a tener. Cuando se habla del reinado del terror, siempre sale a resaltar la infame época de Triple H con el campeonato mundial de peso pesado. Sin embargo, siempre se pasa por alto los infames reinados de Jeff Jarrett en los inicios de TNA. Double J nunca fue visto como una estrella principal en la federación, y cuando ganó un título mundial lo hizo en una empresa muerta en vida. Así que, cuando tuvo la oportunidad, demostró que era alguien con una percepción de sí mismo bien alta.
Entre 2002 y 2006, hubo miles de combates sobrebuqueados, cientos de golpes accidentales a árbitros, luchadores en ascenso que vieron sus reinados acabados, y un Jeff Jarrett que terminaría siendo un 6 veces campeón mundial de la Alianza Nacional de Wrestling, con un combinado total de 1006 días portando este campeonato. Sting es uno de esos luchadores que para tener una carrera tan legendaria, tuvieron que adaptarse a las diferentes épocas de la lucha libre profesional. Una de sus actuaciones más destacadas fue en TNA en 2011, cuando Sting comenzó a mostrar una faceta mucho más desquiciada e impredecible. Para este personaje, se inspiraría en uno de los villanos más grandes del universo DC, el Joker, para ser más específicos, la versión de la saga del Caballero Oscuro. Este cambio empezó a notarse en un segmento tras bambalinas con Hulk Hogan, donde el ícono mostró un temperamento muy similar a la del príncipe payaso del crimen. Sting se entregaría por completo a esta nueva personalidad, cambiando su tono de voz, riendo durante sus promos, y transformando su característica pintura facial. Sus travesuras fueron principalmente en contra de Immortal, la facción de Hogan y Bischoff, llegando incluso a vengarse y recuperar el campeonato mundial. El final del ícono insano se daría en Bound for Glory, donde Sting derrotaría a Hulk Hogan en una lucha donde el control de la empresa estaba en juego. El 23 de octubre de 2008, se formaría la que es posiblemente la mejor facción en la historia de TNA, la conocida como Main Event Mafia. Kevin Nash, Booker T, Sting, y Kurt Angle, eran los 4 miembros iniciales, y una semana después añadirían al recién regresado Scott Steiner. Además, hubo unas cuantas adiciones extra durante los meses siguientes. Main Event Mafia buscaría ganarse el respeto de los miembros más jóvenes del elenco, y lo lograrían, dominando toda la empresa al ganar cada campeonato disponible. Esa sería la primera encarnación, ya que el grupo se reuniría a mediados del 2013, buscando enfrentar a los infames Aces y Ochos, teniendo un período de actividad de apenas 5 meses. Durante sus 23 años de existencia, TNA solo ha logrado tener 3 luchas de 5 estrellas por parte del Wrestling Observer. La primera, y fácilmente la mejor de todas, se dio en Unbreakable 2005, donde AJ Styles, Samoa Joe, y Christopher Daniels, se enfrentaron en una triple amenaza por el campeonato de la División X. La siguiente no se daría hasta 2023, cuando en Bound for Glory, Mike Bailey y Will Ospreay se enfrentaron en una lucha que terminaría con 5.25 estrellas de calificación. Ospreay lo haría otra vez a principios de 2024, cuando junto a Josh Alexander tendrían un combate de 5.5 estrellas. Durante su historia, TNA ha tenido una gran cantidad de campeonatos. En la sección de los aún activos, están los designados para la división de knockouts, siendo los de parejas, y el título mundial. Para la división masculina, están los campeonatos por equipos, el de la división X, siendo el más viejo de todos, el título internacional, siendo el más nuevo, y por supuesto, el imprescindible campeonato mundial. Los títulos prestados, los cuales eran de otras promociones, pero fueron defendidos como si fueran de la marca. Entre ellos están, el Campeonato Internacional Canadiense de Peso Pesado, usado en 2024. Los de parejas y el Mundial Pesado de la Alianza Nacional de Wrestling, activos entre 2002 y 2007, cuando aún tenían un acuerdo de negocios. Y la sección de los desactivados, donde están los más interesantes. El Campeonato Mundial de Beber Cerveza, un título no sancionado que estuvo activo entre 2007 y 2008. El título de leyendas, usado entre 2008 y 2016, teniendo varios cambios de nombres, como Global, de la televisión, y El Rey de la Montaña. El Impact Grand Championship, entre 2016 y 2018, teniendo reglas similares a cómo se disputaban los combates en la lucha libre en Europa, con cada combate constando de 3 rondas cronometradas, y con un equipo de jueces para determinar el resultado, eso si no hay un ganador por pinfall o sumisión dentro del límite de tiempo. El Campeonato Mundial Pesado de TNA, usado entre 2020 y 2021, siendo al principio un título no sancionado, pero que después se aceptó como uno independiente del Campeonato Mundial de Impact. Y el más reciente, el Digital Media Championship, un campeonato intergénero, debutando en 2021, y siendo desactivado a inicios de 2025.
Victory Road 2009, sería sede del considerado peor combate en la historia de la compañía, siendo Jenna Morasca contra Sharmell. Jenna nunca fue luchadora profesional, siendo más una modelo, mientras que Sharmell, aunque llevaba años en el negocio, prácticamente era lo mismo. Juntarlas fue un completo error, estando ausente el atletismo, con las mujeres no pudiendo aplicar hasta los movimientos más simples. El combate duraría 6 minutos, pero fueron suficientes para recibir una calificación de 4 estrellas negativas por parte del Wrestling Observer, siendo catalogada como la peor lucha del año 2009. TNA también cuenta con su Salón de la Fama, con la única diferencia, siendo que solo hay una exaltación por año. Comenzaría en 2012 como parte de la celebración del 10º aniversario de la promoción, con la ceremonia teniendo lugar antes de cada edición de Bound for Glory. A partir de 2023, habría 2 inducciones por año, y todo parece indicar que esta variación llegó para quedarse. Uno de los peores momentos en la historia de la compañía, fue la historia de la advertencia del 1 de agosto en 2013. Las semanas previas, estallaría una guerra de facciones entre Main Event Mafia y los Aces and Airs. Durante la rivalidad, comenzaron a aparecer videos misteriosos en las redes sociales y sitios web de TNA, mostrando la silueta de un hombre calvo, que afirmaba nunca haber trabajado para la empresa y que, curiosamente, haría su aparición el 1 de agosto. Las especulaciones no se hicieron esperar, teniendo expectativas demasiadas altas por conocer al nuevo miembro del roster. Fue así como llegó el 1 de agosto, y cuando ambas facciones se encontraban en el ring, las luces se apagaron y una música dramática resonó en la arena. A medida que la tensión y el suspenso crecían, el hombre misterioso saldría, resultando ser Tito Ortiz. Mientras los luchadores se encontraban estupefactos, el público estaba en completo silencio, claramente porque no sabían quién era ese hombre. Sin inmutarse por la falta de reacción, Tito Ortiz permaneció en la rampa, cruzando torpemente los brazos en un momento completamente incómodo. Curiosamente, esta no fue una decisión de la empresa, sino de parte de Spike Televisión, buscando promocionar un combate de Bellator entre Tito Ortiz y Rampage Jackson, el cual ni siquiera se llegó a dar, ya que Ortiz se lesionaría días antes de la pelea. Otro intento de la empresa por presentar estipulaciones llamativas, sucedió en el Bound for Glory 2007, donde se dio la Reverse Battle Royal, siendo lo opuesto a una batalla real tradicional, donde en lugar de intentar sacar a los oponentes del ring, los luchadores deben intentar entrar. El combate se dividió en 3 fases distintas. En la primera, todos comienzan fuera del ring intentando entrar. Esta fase finaliza cuando la mitad de los participantes logran entrar al encordado, mientras que los que quedan fuera son eliminados. En la segunda, es una clásica batalla real, donde continúa hasta que solo queden 2 participantes. Y la tercera, donde los finalistas compiten en un combate individual estándar, con victoria por pinfall, sumisión, descalificación o conteo fuera, donde el vencedor sería el ganador definitivo del combate. En 1994, WCW crearía el Thunder Cage Match, una estipulación inspirada en la estructura vista en la película de 1985, Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno. Años más tarde, la AAA crearía el Domo de la Muerte, una versión más moderna donde solo se podía ganar al escapar por un agujero en la parte superior de la celda. TNA trataría de hacer lo mismo, presentando el Steel Asylum Match, siendo una copia exacta de la vista en la lucha libre mexicana, solo diferenciándose por su peculiar apariencia. Otra estipulación interesante, es la llamada Rey de la Montaña, la cual, en pocas palabras, es una lucha de escalera, pero en reversa. En este combate, 5 luchadores compiten en el ring, donde todos son considerados inelegibles para ganar el encuentro. Para ser elegibles, el luchador debe anotar una caída, ya sea inmovilizando o sometiendo a otro participante. El luchador que sufra la caída debe pasar 2 minutos en una pequeña jaula junto al ring, mientras que el anotador tiene la oportunidad de conseguir la victoria, la cual se obtiene colgando el campeonato en lo alto del ring. La estipulación tuvo su debut en 2004, teniendo un total de 13 luchas en todas las divisiones individuales. Siempre se disputó por un título, excepto en una ocasión, cuando en 2008 Cass se ganaba una futura lucha por el campeonato mundial.
En el TNA Impact, lanzado en 2008, uno de los luchadores desbloqueables era Suicide, un personaje original que parecía ser exclusivo del videojuego. Sin embargo, en agosto del 2008 ya se estaban dando pistas de su futuro debut como luchador real, un mes antes del lanzamiento del videojuego. Fue así como en diciembre, el personaje haría su debut en Final Resolution. Lo que hizo especial a este peculiar personaje, es que sería interpretado por varios luchadores a lo largo de su tiempo en la empresa. Además, en 2013 su nombre fue cambiado a Manic, usando una versión ligeramente alterada del traje anterior. Curiosamente, ambas versiones del personaje llegaron a coexistir, haciendo equipo en un episodio especial en marzo del 2020. A finales del 2009, se estrenaría Jersey Shore, programa de realidad que se convertiría en un fenómeno de la cultura pop. Con esto en mente, y la nueva gerencia de TNA en 2010, se decidiría colgarse de la fama del show de MTV, creando a Robbie E., parodia de Paul Diddy, y Cookie, parodia de Snooki. Estos personajes hicieron tanto ruido, que 3 miembros del elenco se involucraron en la historia, llegando hasta participar en luchas por equipos. Al final Robbie E., discretamente, se convertiría en uno de los luchadores más condecorados en la historia de la compañía. Super X-Cup, es una serie de torneos de la División X, donde se podían ver actuaciones tanto individuales como por equipos. La competición se inauguró en 2003, donde Chris Sabin saldría vencedor. La otra variante del torneo, era con equipos de 4 luchadores, donde estos representaban a varios países. Los torneos se realizaron entre 2003 y 2008, teniendo breves regresos en 2017 y 2021. Explosion, lanzado en 2002, sería una especie de show secundario, donde se daban momentos destacados del programa insignia, Impact, así como combates grabados en exclusiva y otros contenidos, producido principalmente para mercados internacionales. El show lograría estar activo por casi 20 años, siendo cancelado a inicios de 2021. Sin embargo, tan solo 3 años después, el show estaría de regreso con transmisiones semanales. A inicios del 2010, Kazuchika Okada, estrella en ascenso del Nuevo Japón, haría una excursión a la zona de impacto. Durante su llegada, sería tratado como un jobber, luchando principalmente en luchas no televisadas, apenas logrando una victoria de un total de 15 combates. En 2011 haría su regreso, ahora siendo face, y con una nueva apariencia inspirada en Kato, personaje de la reciente película del Avispón Verde, y siendo renombrado como Okato. Con este nuevo personaje finalmente aparecería en el show insignia, pero tampoco duraría mucho al tener 4 combates, donde solo ganó 1, y para empeorar las cosas, fue por descalificación. Esta breve estancia de 1 año en Estados Unidos fue considerada un fracaso por muchos, y contribuyó decisivamente a que el Nuevo Japón terminara su relación laboral con la empresa. En Against All Odds 2023, se presentó una nueva estipulación, el llamado Combate 841. La lucha empieza siendo una por parejas, con 4 luchadores en cada lado. El equipo ganador, avanza a la siguiente ronda, la cual hace que el combate pase a ser una fatal de 4 esquinas, con una futura oportunidad por el título mundial en juego. El combate se ha vuelto una tradición anual, ya que desde 2023, se ha tenido al menos una edición cada año. TNA, es muy probablemente, la empresa que más colaboraciones ha tenido en su historia. Al estar emparentada con la Alianza Nacional de Wrestling, llegaron a producir juntos eventos en sus primeros años. Con el Nuevo Japón, llegó a tener tanto eventos pago por ver como shows especiales. En los 2020, tuvo colaboraciones con All Elite Wrestling, haciendo intercambio de talento, principalmente para algunas luchas titulares. Y más recientemente, está su asociación con WWE, llegando hasta a tener al campeón máximo en algunas de las mejores posiciones en las carteleras. Esas son solo algunas de las empresas, ya que ha tenido tratos con otras como Wrestle One, Lucha Underground, Ohio Valley Wrestling, Lucha Libre AAA, y muchas empresas más pequeñas. En abril de 2014, poco después de que le vendiera su participación minoritaria a Dixie Carter, Jeff Jarrett, junto a su esposa, fundarían Global Force Wrestling, una nueva empresa de lucha libre que buscaba recrear el éxito obtenido con TNA.
Para agosto de 2014, sin tener un roster oficial, GFW había anunciado colaboraciones con el Nuevo Japón, AAA, y otras pequeñas promociones alrededor del mundo. Incluso, esta relación logró que el Wrestle Kingdom 9 fuera transmitido en los Estados Unidos y Canadá, con comentarios en inglés, siendo presentado como el primer evento de Global Force Wrestling. La empresa iba subiendo como la espuma, llegando a tener varios eventos pequeños, poco a poco haciéndose con un elenco de luchadores, y hasta preparando su propio show semanal. Para cuando Jarrett regresó a la ahora llamada Impact Wrestling a principios de 2017, todo parecía indicar que habría una colaboración para presentar una historia de una invasión, pero semanas después se anunciaría que ambas empresas se habían fusionado oficialmente. Después del anuncio, Impact Wrestling otra vez cambiaría su nombre, adoptando el nombre de Global Force Wrestling. Sin embargo, este cambio de marca no duró mucho, ya que para septiembre de 2017, se anunciaría que Jeff Jarrett se ausentaría indefinidamente, por lo que lentamente se volvió a usar el nombre de Impact Wrestling. El cambio de marca finalizó oficialmente el 23 de octubre, cuando Impact anunció la rescisión de su alianza con Jarrett y GFW. El acuerdo para la compra de GFW nunca se concretó, y aunque WJ sigue siendo el propietario de los derechos de la marca, esto no evitó que la empresa tuviera su inevitable final. En febrero del 2010, parecía que una nueva historia surgiría para Samoa Joe, cuando fue atacado y secuestrado por un grupo de ninjas en una camioneta blanca. Sin embargo, este regresaría semanas después, sin ninguna explicación sobre lo sucedido. No fue hasta 2021, que Vince Russo revelaría que el plan original era de Eric Bischoff, queriendo que Jimmy Snuka estuviera detrás del extraño ataque, pero al final no se concretaría. Por lo tanto, con una historia inconclusa y un hueco argumental, decidieron abandonarla por completo. La serie de eventos Lockdown se caracterizó por tener una cartelera donde todos sus combates eran realizados dentro de estructuras de acero. En una de estas luchas, Lax y el equipo 3D se enfrentarían por los títulos mundiales en parejas de la NWA, en la ultra promocionada lucha de jaula electrificada. Los fanáticos estaban emocionados por ver este nuevo tipo de violencia, prometiendo ser mucho mejor que las realizadas por CZW. Sin embargo, esto sería un completo desastre. Los 4 hombres estaban jugueteando con las peligrosas paredes de esta especial estructura, pero para ver un impacto real, tuvieron que pasar 12 minutos. Brother Divon sería la víctima, y en lugar de ver un impacto lleno de chispas, lo que se tuvo fue un ridículo efecto de sonido con un horrible parpadeo de luces, simulando el choque eléctrico de la estructura. Esto provocaría un fuerte abucheo de los fanáticos, seguido de cánticos de despidan a Russo. Todo se vio como una película con horribles efectos especiales, y para empeorar la situación, el evento principal dejaría claro a dónde se había ido todo el presupuesto. En ese mismo Lockdown, se daría otro combate igual de infame que la jaula electrificada. James Storm y Chris Harris se enfrentarían en un ridículo combate a ciegas. Durante su rivalidad, Storm cegaría parcialmente a Harris, por lo que se decidió que la mejor solución era ponerles capuchas para que no pudieran verse en el ring. Esto arruinaría por completo el combate, teniendo las típicas búsquedas del oponente, así como pésimas interacciones con el árbitro. El combate cansaría a los fanáticos, cantando aburrido mientras en el ring se daban momentos llenos de pena ajena. Para empeorar la situación, a cada momento se les caía la capucha que les bloqueaba la vista. Esto sería crucial para el final, ya que Storm haría trampa para llevarse la victoria. Destination X 2007, fue sede de otra de las infames ideas provenientes de la inentendible de Vince Russo. En el último combate antes del evento principal, Abyss y Sting se enfrentaban en un Last Rights match. Según los comentaristas, las reglas eran las siguientes. Los competidores deben pedir que se baje el ataúd desde lo alto del ring, y luego hay que tomar al oponente abatido, encerrarlo en el cajón, y lanzarlo al techo. Era una simple lucha de ataúd, pero con el clásico buqueo estúpido de Russo, teniendo los postes del ring adornado con velas, apagando las luces y añadiendo humo para darle más atención cuando bajaba el llamado lecho de muerte.
El ataúd no había terminado de bajar, y el público ya tenía cánticos de despidan a Russo, siendo la primera vez que se escuchó esto, y claramente, no sería la última. Al final, Steen encerraría al monstruo en el ataúd para llevarse la victoria. La estipulación sería traída de regreso en el futuro, pero ahora sí sería una clásica lucha de ataúd. Por años, la División X ha sido vista como la mejor creación en la historia de la compañía, llegando a presentar conceptos muy interesantes, siendo uno de ellos, la opción C. Este es un concepto en el que el actual campeón de la División X, puede renunciar voluntariamente al título a cambio de una lucha por el campeonato mundial pesado. Comenzó en junio de 2012, cuando Austin Aries declaró que no estaba satisfecho con ser solo el campeón de la División X, lo que llevó al entonces gerente general, Hulk Hogan, a ofrecerle una lucha por el oro mundial, pero solo si primero renunciaba al título de la División X. Aries aceptó las condiciones del Hulkster, con la condición de que los futuros campeones de la División X tuvieran la misma oportunidad. De las 7 ocasiones que se usó esta opción, solo 3 luchadores han logrado capturar el título mundial. Cuando Eric Young se convirtió en el campeón mundial de TNA en 2014, debió haber sido un momento memorable. Young había dedicado 10 años de lealtad a la compañía, pero el campeonato máximo se le había alejado por mucho tiempo, y si alguien lo merecía, ese era él. Sin embargo, el cambio de personaje que Eric Young necesitó para ganar el campeonato mundial, lo convirtió en nada menos que un clon. El personaje en cuestión, era el campeón mundial desventajado con barba, un plagio descarado del Daniel Bryan en WWE. En ambas versiones, un luchador más pequeño se enfrentaba a obstáculos más grandes, donde ambos habían tenido problemas con la autoridad, haciendo muchas referencias a las barbas de estos, y ambos superaron las adversidades para ganar los campeonatos mundiales en sus respectivas promociones. Hay innumerables ejemplos más, pero de todas las cosas que TNA le copió a WWE, el ángulo de Eric Young rumbo a la cima, fue el más descarado de todos. Total Nonstop Deletion, fue una edición especial de Impact, transmitida el 16 de diciembre del 2016, desde el compuesto Hardy en Carolina del Norte. Todo el evento sería al estilo del universo Broken, teniendo ese toque cinemático característico de los personajes. En el evento principal, los hermanos Hardy superarían a otros 10 equipos para retener los campeonatos en parejas. Curiosamente, Matt quería que los campeones de WWE y Ring of Honor hicieran una aparición en el combate, pero por muy obvias razones, estas apariciones no se lograron concretar. Durante el Royal Rumble femenino de 2022, Mickie James sorprendía al mundo al entrar a la contienda como la reinante campeona de la división de Knockouts. Este histórico momento comenzaría las teorías sobre una posible alianza, sin embargo, muchos desconocían la verdadera razón para esta colaboración. Mickie James ha sido una de las superestrellas femeninas más irrespetadas en la historia de WWE, y quedaría claro una vez más, cuando sería afectada por las infames olas de despidos durante la pandemia. Peor aún, Mickie revelaría que le habían devuelto sus pertenencias en una bolsa de basura. Pocas horas después de la polémica, Triple H revelaría que la persona responsable había sido despedida, y Stephanie McMahon también agregaría que estaba avergonzada por el incidente, pidiendo disculpas a nombre de la compañía. Fue así como la empresa McMahon buscó la manera de compensar el error, dándole un pequeño empuje durante la batalla real. Con una gran presentación, Mickie James haría que por primera vez un campeonato de Impact apareciera en la programación de WWE, de paso demostrando que ser despedida de la empresa no significaba el fin de su carrera. A pesar de dar todo por la empresa durante más de una década, los últimos años de AJ Styles en TNA fueron una verdadera falta de respeto a sus contribuciones. A mediados del 2012, se daría inicio a una historia donde se insinuaba que el Fenomenal tenía una aventura con Dixie Carter, llegándose a mostrar pruebas de que ambos fueron vistos entrando a una habitación de hotel. Era una idea ridícula, pero de alguna manera, encontró la manera de empeorar a medida que avanzaba la trama. Incluso, el esposo real de Dixie llegó a aparecer en televisión para confrontar a Styles sobre el supuesto romance. Al final, la pareja reveló a todo el mundo que no estaban teniendo una aventura, sino que en realidad, estaban ayudando a Claire Lynch, una drogadicta embarazada en recuperación. De alguna manera, la historia siguió empeorando.
Styles sería acusado de tener otro romance, siendo con la misma Claire Lynch, revelando que este era el padre del bebé que estaba por llegar. Esta sería una historia digna de dar pena ajena, llegando a involucrar a grandes luchadores en una terrible idea. Los fanáticos odiaron tanto el personaje de Claire Lynch, que la mujer se vio obligada a abandonar la historia debido a varias amenazas de muerte, por lo que al final, su abogada saldría a revelar que el embarazo era completamente inventado, terminando de manera abrupta toda la historia. Orlando Jordan llegó a hacerse medianamente conocido gracias a un breve paso en WWE, siendo el campeonato de los Estados Unidos su mayor logro. Luego de su despido en mayo del 2006, Jordan se llevaría luchando para el circuito independiente y promociones internacionales, hasta el 4 de enero de 2010, cuando hizo su debut en el primer Monday Night Impact. A pesar de tener un par de combates, desaparecería de la programación por más de un mes, hasta el 29 de marzo, cuando, en uno de los momentos más bizarros, Jordan reapareció desde lo alto con un traje muy revelador, y mientras estaba rodeado por un silencio del público, se dirigió al escenario donde lo esperaban un chico y una chica. Este personaje giraba en torno a su bisexualidad en la vida real, el cual curiosamente, este se lo había propuesto al equipo creativo de WWE antes de su liberación. Sin embargo, esto se saldría de control cuando Jordan pasaría a ser un desviado sexual que acosaba a los luchadores masculinos del elenco, dando una comedia pésima que arruinó toda su carrera, ya que sería liberado de su contrato al año siguiente. A principios de 2018, Impact anunciaría una asociación con Twitch, el servicio de transmisión en vivo, donde habría contenido las 24 horas de los 7 días de la semana, así como algunos eventos en conjunto con otras empresas, los cuales serían exclusivos de la plataforma. Para enero de 2019, a pesar de estrenarse en AXS Televisión, también transmitiría su show insignia en la plataforma. Tan solo un año después, gracias a un segmento de Rob Van Dam y sus novias, la plataforma bloquearía la cuenta, justificando que se usó para transmitir contenido muy explícito. El canal no estaría mucho tiempo vetado, volviendo tan solo una semana después. Jefe de Estado, es una película lanzada en el año 2003, siendo protagonizada por Chris Rock, donde este interpreta a un político menor que inesperadamente se convierte en presidente de Estados Unidos. Durante una de las aventuras de este personaje en la película, haría una aparición en TNA, la cual no saldría tan bien como él esperaba. La era de Hulk Hogan fue realmente desastrosa, prometiendo elevar a la compañía a nuevas alturas, pero terminó haciéndole tanto daño que casi la saca de circulación. Una de las historias ridículas salidas durante esta era, vio involucrado a un veterano de la empresa, el monstruo Abyss. Durante una rivalidad con Eric Bischoff, Abyss sería superado por varios luchadores, lo que llevó a Hogan a salir en su defensa. El monstruo no estaba pasando por su momento, por lo que el Hulkster lo confrontó con una charla motivadora, dándole su anillo del Salón de la Fama de WWE, diciéndole que contenía poderes mágicos y que lo convertiría en un dios de la lucha libre. Al poseer el anillo, Abyss comenzó a transformarse en una parodia de Hogan, vistiendo los colores clásicos en su atuendo y experimentando una fuerza sobrehumana, arrasando con sus oponentes con la mayor facilidad del mundo. Era realmente absurdo, haciendo que el monstruo se convirtiera en un fanático de Hogan, arruinando aún más su credibilidad, la cual ya estaba muy dañada por otras historias en el pasado. Tras la culminación de esta historia, se supo que Hulk Hogan imaginaba a Abyss como el futuro de la lucha libre profesional, teniendo esperanza que al juntarse con él, pudiera crear el John Cena de TNA. En abril de 2010, se estrenaría Reaction, un nuevo show creado por Eric Bischoff y Dixie Carter. Con un estilo documental, en este se entrevistaba a los luchadores tras bambalinas preparándose para sus combates, o expresando sus emociones inmediatamente después de la acción, y hasta incluso, llegando a transmitir un combate en una arena vacía. El show se conectaba con las historias principales, siendo transmitido después de Impact, pero durante sus últimos meses, este iría perdiendo tiempo de transmisión cuando el show insignia usaba la hora para extender el evento principal. Para diciembre del 2010, el show sería cancelado, esto tras 23 episodios en su única temporada.
Lockdown es uno de los eventos más icónicos en la historia de la compañía, teniendo como temática el presentar, al menos, una lucha en jaula en la cartelera. Desde 2005, se convertiría en una de las principales atracciones durante la primera mitad del año, esto, hasta su última edición en 2016. Para 2020, se tenía planeado traer de regreso el evento, pero terminaría siendo cancelado por razones bastante conocidas. Lo curioso de este caso, es que Lockdown 2020 sí terminaría sucediendo, pero no como un evento de lucha libre profesional. La infame actuación de Jeff Hardy en el evento principal de Victory Road en 2011, se convertiría en uno de los peores momentos en la historia del entretenimiento deportivo. Lo peor, es que no fue la primera vez que sucedía esto. El 4 de enero del 2011, el Nuevo Japón presentaba Wrestle Kingdom 5, donde se encontraba un combate por el título mundial de TNA, con Jeff Hardy defendiendo la presea frente a Tetsuya Naito. Desde el principio, se notaba que el enigma carismático no estaba al 100%, presentándose en una de las noches más importantes de su carrera completamente intoxicado. El combate sería una completa decepción, y pudo haber salido mucho peor, si no fuera porque Naito se encargaría de guiar el encuentro, el cual terminaría perdiendo. Cuando se habla de la colaboración de WWE con TNA, es muy seguro que todos mencionarán la reciente alianza en 2025. Sin embargo, estas dos ya habían hecho negocios una década atrás. En 2012, cuando las dos compañías todavía eran vistas como competencia directa, decidieron abrir la puerta prohibida y hacer un intercambio de talento. Resulta que, por la época de WrestleMania, la empresa McMahon planeaba inducir a los 4 jinetes al Salón de la Fama. Sin embargo, había un problema, el miembro más importante de la facción estaba bajo contrato con TNA. El trato para que Ric Flair hiciera aparición se concretó, pero ahora WWE era la que debía un favor. Este sería pagado 3 meses después, cuando Christian Cage, el actual campeón intercontinental, llegó a hacer una aparición especial en el Slammiversary de aquel año, dando el anuncio de que Sting sería inducido al Salón de la Fama. Para el 3 de abril del 2020, Impact presentaría, TNA, No hay lugar como el hogar, un evento pago por ver al estilo retro, que buscaba hacer homenaje a las eras anteriores de la compañía. Para el espectáculo, se habían anunciado las apariciones de varias estrellas del pasado, así como otros que ya eran considerados leyendas de la empresa. Además, se anunciaron 2 combates, uno siendo la lucha Ultimate X, y el combate del Rey de la Montaña. Lastimosamente, la crisis mundial que azotó en 2020 haría que el evento fuera cancelado, y nunca se llegó a reprogramar el espectáculo. Gotchet era un concepto en el que uno o varios luchadores sin contrato competían por un cupo en el roster de la empresa. El desempeño de los luchadores era fundamental, ya que 2 de 3 jueces debían votar a favor para determinar al ganador. Nombres como Taz, Al Snow y Bruce Pritchard actuaron como jueces, pero el que más dio de qué hablar fue Ric Flair. El primer segmento televisado presentó al prospecto Alex Silva, trabajando en un combate con Robbie Lee. Los novatos tendrían la oportunidad de hacer una promo para convencer al tercer juez si los primeros 2 estaban divididos sobre la decisión final. Originalmente, Ric Flair estaba programado para votar que no, pero quedaría tan impresionado con la promo de Alex Silva, que decidió salirse del guión y votar a favor de Silva. Debido a esto, la compañía se vio obligada a darle un contrato a alguien para el que no tenían ningún plan, ya que originalmente no buscaban contratarlo. Gracias a este incidente, Ric Flair sería removido de su puesto como juez, mientras que Alex Silva sería mandado al territorio de desarrollo, y a pesar de tener un par de apariciones, abandonaría la empresa a mediados del 2013. La era de Hogan Bischoff podrá ser considerada como la peor de todas, pero esto no es nada comparado al año 2016, cuando casi se da el fin de la empresa. Para agosto, había una disputa de poder entre Dixie Carter y Billy Corgan, ambos buscando hacerse con el puesto de presidente de la empresa. Durante este desacuerdo, Corgan impondría una demanda, alegando no recibir sus pagos a tiempo. La empresa estaba en crisis económica, poniendo en duda la realización del próximo Bound for Glory. Comenzarían a salir informes que indicaban que la promoción carecía de los fondos para seguir adelante, y estaba buscando un nuevo comprador.
Fue así como una semana antes del espectáculo, se reportó que Billy Corgan negoció con un tercero no identificado para darle a la empresa los fondos necesarios para continuar con el evento. Los rumores no se hicieron esperar, indicando que Vince McMahon era el posible comprador, engrandeciendo su imperio y derrocando a la competencia. Afortunadamente, se revelaría que el tercero era Anthem Sports and Entertainment, que más tarde procedería a comprar la compañía, salvándola de la bancarrota. El Speaking Out Movement fue un movimiento social contra el abuso emocional, físico y sexual relacionado con la lucha libre profesional en 2020, donde las personas publicaron sus acusaciones de mala conducta cometida por luchadores. La mayoría de empresas alrededor del mundo vieron a sus luchadores involucrados, incluida Impact Wrestling, donde se vieron afectados varios luchadores. Dave Christ sería liberado de su contrato, mientras que Michael Elgin, inicialmente solo sería suspendido, pero al final también terminaría despedido. El caso más grande fue el de Joey Ryan, con múltiples acusaciones en su contra, lo que provocó su salida de la empresa, presentando demandas contra algunos de sus acusadores, así como una demanda contra Impact, pero al final las terminaría retirando. Las acusaciones no solo fueron contra luchadores de la empresa, sino que también hubo confesiones, como lo es el caso de TJP, quien revelaría que luchadoras mayores se aprovecharon de él cuando tenía apenas 15 años, y empezaba su carrera como luchador profesional. En su momento, Tessa Blanchard estaba encaminada a ser una de las más grandes estrellas femeninas en Norteamérica. Siendo una luchadora de tercera generación, y con una más que sólida calidad en el ring, el cielo sería su único límite, llegando a participar en empresas como WWE y Stardom, con apenas 22 años. En 2018, finalmente firmaría un contrato oficial, siendo con Impact Wrestling. Tan solo 5 meses después de su debut, ganaría el campeonato de Knockouts. Sin embargo, el momento más decisivo para su carrera llegaría en 2020, cuando en Hard to Kill derrotaría a Sami Callihan, para convertirse en la primera mujer en ganar el campeonato mundial de Impact Wrestling. Lastimosamente, lo que podría haber sido un reinado histórico, terminó siendo una completa decepción. No solo fue la llegada de la pandemia, sino también una oleada de controversia que amenazó con enterrar su carrera. Varias de las compañeras de Tessa presentarían múltiples acusaciones de acoso y racismo contra ella, esto luego de que Blanchard publicara un tuit instando a las mujeres a apoyarse mutuamente. Esto desencadenó una ola de reacciones negativas, saliendo hasta relatos de féminas de otras compañías. Blanchard negaría estas acusaciones, y aunque no se presentó ninguna prueba concreta en su contra, el daño ya estaba hecho y su carrera comenzó a decaer. A pesar de ser la campeona de Impact, Blanchard se ausentó de la programación durante el período de encierro, llegando hasta ignorar los llamados para presentarse al show. Finalmente, Impact Wrestling perdió la confianza en ella y le solicitó que renunciara al título. No llegarían a un acuerdo al respecto, por lo que en consecuencia, sería liberada de su contrato en junio de 2020. Gracias a esto, Tessa tendría una especie de bloqueo por parte de las empresas estadounidenses, teniendo que refugiarse en las promociones de lucha libre en México. Con todo y ese polémico historial, TNA le daría una desagradable sorpresa a los fanáticos a finales de 2024, cuando Tessa Blanchard hacía su regreso a la empresa, y desde entonces, solo ha recibido reacciones muy negativas por parte del público. Luego de que el primer TNA Impact lograra vender 1,5 millones de copias, Midway Games anunciaría una secuela con un lanzamiento previsto para 2009, con el tentativo nombre de TNA Impact 2. Lastimosamente, Midway se encontraba en una situación financiera precaria en 2008, y aunque la primera entrega fue un completo éxito, no fue lo suficiente para que la empresa se mantuviera con vida, declarándose en bancarrota en febrero de 2009. South Peak Games anunciaría la adquisición de la licencia de TNA durante finales del 2009, para 2 años después sacar TNA Impact Cross the Line, el cual era básicamente una adaptación de la entrega original pero para consolas portátiles, dejando bastante claro que la secuela estaba oficialmente cancelada. A pesar de su cancelación, se sabe que el juego estaba muy avanzado en su desarrollo, pero ninguna versión ha logrado salir a la luz, por lo que, exceptuando un par de datos conocidos, todo parece indicar que este juego se quedará como material perdido.
Dentro de la inmensa lista de campeonatos que ha tenido TNA, por mucho tiempo se creyó que existió el campeonato de los Estados Unidos. Cuentan los rumores que entre 2008 y 2009, la empresa estaba planeando tener su propio campeonato patriota, pero por razones desconocidas la idea nunca se concretaría. Sin embargo, esa razón desconocida sería que el título nunca estuvo planeado. La imagen original es de un campeonato personalizado realizado por Top Rope Belts, el cual fue modificado por usuarios en línea para hacer creer que TNA alguna vez consideró hacer dicho campeonato. Para el evento principal de Turning Point 2007, Tomko, AJ Styles y Kurt Angle se enfrentarían a Samoa Joe, Kevin Nash y Scott Hall. Este último, horas antes del evento, tomaría la decisión poco profesional de ausentarse aquella noche. Samoa Joe sería el encargado de anunciar su reemplazo, sin embargo, fue un gran error el darle la oportunidad de hablar con esta decepcionante situación, y peor aún, durante un pago por ver. Samoa explotaría, diciendo que en la empresa había dos tipos de luchadores, siendo los fieles de TNA, los cuales se preocupan por entretener a los fanáticos todas las noches de la semana, y están las superestrellas como Scott Hall, los que no les importa si perjudican a los demás luchadores o a los fanáticos, simplemente velando por su cuenta. Mencionó que había un elenco de jóvenes promesas que buscaban mantener con vida el negocio, mientras que habían otros que solo venían a lucrarse con el trabajo arduo de los demás. Samoa Joe vería a una enfadada Dixie Carter entre el público, retándola para ver si tenía el valor de despedirlo en vivo. También revelaría que se tenía planeado traer a un luchador ajeno a la compañía, demostrando que la empresa preferiría a alguna leyenda del pasado, en lugar de darle la oportunidad a un talento del actual elenco. Al final, Eric Young sería el reemplazo, pero la polémica no terminó ahí, ya se produjo una acalorada discusión entre Nash y Joe tras bambalinas una vez terminado el evento. En una reunión con el talento de la empresa, Samoa Joe pediría disculpas, mientras que la empresa aprovechó la polémica para crear una historia en la que este no estaba contento con su posición en la compañía. Lockdown 2008 siguió la tradición de tener una cartelera llena de luchas en estructuras, siendo la más bizarra, la llamada lucha de esposado en la jaula. Según las reglas, 6 equipos se enfrentan dentro de una jaula, donde deben esposar a todos sus oponentes para obtener la victoria. Si ambos miembros de un equipo son esposados a la jaula, ese dúo quedará eliminado del combate. A pesar de que solo duró 10 minutos, esto fue un completo aburrimiento, ya que consistió de luchadores acostados en el ring, con una incalculable cantidad de brazos jalados, buscando esposarlos para ganar el combate. Al final, Cass y Super Eric se llevaron la victoria, y la estipulación nunca se volvió a realizar. Para el año 2007, TNA era una promoción al rojo vivo, siendo una auténtica alternativa a la empresa McMahon. Muchos llegaban buscando revivir sus carreras, siendo uno de ellos Dustin Rhodes, quien luego de tener un breve paso entre 2004 y 2005, volvería en busca de una segunda oportunidad. No parecía haber nada extraño durante su regreso en Victory Road, pero las cosas cambiarían gracias a unas promos misteriosas. La historia era que padecía un trastorno de doble personalidad, y tenía un alter ego oscuro llamado Black Rain. Este se pintó de negro y plata, vistiendo un atuendo completo del mismo color, el cual no solo trataba de imitar al personaje de Goldust, sino que también servía para cubrir que el tejano estaba en la peor forma física de su carrera. Sorprendentemente, su combate debut lo revelaría como un completo lunático, destruyendo brutalmente a Chris Harris. Pese a esto, todo iría en picada. Comenzaría a tener apariciones con una herramienta de trabajo en su mano derecha, la cual llamaba K en la oscuridad, mientras en la otra llevaba una rata en una jaula. Dado a que no estaba en condiciones para tener grandes combates, fue puesto en varias estipulaciones ridículas, llegando a ser equipo con Relic, un tipo cuyo su personaje giraba en torno a que su nombre era Killer escrito al revés. Black Rain sería tan desastroso, que terminaría ganando la categoría de peor personaje del 2007 por parte del Wrestling Observer. Al final, la empresa decidiría rendirse con el personaje, liberando a Dustin de su contrato en 2008. Si de mascotas hablamos, puede que algunos fanáticos recuerden el búho, que adornaba el logo cuando la empresa se renombró en 2017. A pesar de ello, este nada más era el logo de Anthem Sports and Entertainment, combinado con el de Impact.
El que sí hizo un verdadero papel de mascota, fue el olvidado Stomper. En 2007, TNA presentaría a su mascota oficial, Stomper, un canguro que se encontraba en la arena para interactuar con los fanáticos. Sin embargo, esta idea se descartaría tan solo unas semanas después de su presentación. Adam Pac-Man Jones, es un exjugador de fútbol americano, estando en varios equipos durante sus más de 10 años de carrera profesional. La carrera de Jones se vio ampliamente afectada por numerosos problemas legales, desde agresión y vandalismo grave, pasando por posesión de sustancias ilícitas, hasta estar involucrado en un tiroteo en Las Vegas. A pesar de que claramente era un problema andante, TNA tuvo la que ellos pensaron era buena idea, el contratarlo como luchador, esto mientras cumplía una suspensión de 1 año por violar la política de conducta de jugadores de la NFL. Solo había un problema, el contrato de los jugadores de la NFL, suelen incluir reglas para limitar el riesgo de lesiones físicas en otras áreas, dado a sus contratos valiosos. Fue así como decidieron juntarlo con Ron Killings, primero tentando un posible combate individual, solo para hacer equipo y formar el Team Pac-Man. El dúo lograría ganar los campeonatos en parejas, frente a nada más y nada menos que el equipo de Kurt Angle y Sting, combate donde lo único que hizo Pac-Man Jones, fue recibir el relevo y hacer el pinfall. Team Pac-Man tendrían defensas exitosas con los campeonatos, pero Jones seguiría sin involucrarse físicamente en los combates. Se intentaría salvar el reinado durante la última noche, con consecuencias Creed reemplazando a Pac-Man Jones, el cual supuestamente se había lesionado mientras entrenaba. Tras la derrota, Pac-Man desapareció de la programación, con su contrato no siendo renovado. La lucha libre profesional ha tenido infinitos casos de nepotismo, algunos saliendo bien, mientras que otros no tanto, pero ninguno siendo tan descarado como el caso de Gareth Bischoff. Cuando Hogan y Bischoff tomaron control de TNA en 2010, se volvió una tendencia increíblemente dañina que ambos hombres contrataran a sus amigos y familiares. Uno de ellos fue Gareth, hijo de Eric Bischoff, quien descaradamente, decidió mantener su contratación en secreto, al renombrarlo como Jackson James, haciendo su debut como árbitro en Turning Point 2010. En pantalla, la revelación oficial de Gareth Bischoff sucedería en octubre de 2011, donde comenzaría a aventurarse como un luchador a tiempo completo. Gareth sería fuertemente destacado y promocionado, y a pesar de que al público no le importaba nada de lo que hacía, la empresa siguió necia en darle un empuje. Eventualmente, los intentos se acabarían, desperdiciando tantos recursos y combates valiosos en el hijo de Eric Bischoff, recursos que podrían haberse asignado fácilmente a un talento que los fans realmente querían ver. Las luchas de "en el poste" se han convertido en una de las estipulaciones más absurdas en la historia, esto en mayor parte, gracias a las ideas de Vince Russo. Una chaqueta de cuero, una piñata, y hasta Viagra, son solo algunos objetos que llegaron a ponerse en juego, y cuando se pensó que Russo no podría hacer las cosas mucho peor, llega a TNA para hacer lo imposible. En el Impact del 7 de febrero del 2008, Cass y Black Reign se enfrentaban en un combate de rata en el poste. En esta lucha, se contaba con 4 cajas sobre cada poste, una de las cuales contenía la rata, mientras que las demás contenían ratoneras. Cass lograría recuperar la rata para llevarse la victoria, pero Black Reign se la terminaría arrebatando. El 26 de marzo del 2003, para el main event del 38º evento pago por ver, se presentaba la lucha Sadistic Madness. Era básicamente una referencia a los juegos de guerra, pero sin la jaula, con 2 equipos de 4 participantes cada uno, donde los 8 hombres debían estar sangrando para así empezar oficialmente el combate, y poder ganar por pinfall o sumisión. Años más tarde, la estipulación se transformó en la cámara de sangre del juicio final, con las mismas reglas, solo que ahora sí había una jaula, la cual estaba rodeada por alambre de púas para evitar escapar de la estructura. Los forajidos de los tiempos modernos, son innegablemente, uno de los equipos más icónicos en la historia. Tenían un gran carisma que inmediatamente conectaba con el público, pero por otro lado, su mayor debilidad se hacía notar una vez sonaba la campana, ya que eran relativamente mediocres como equipo. Seguirían por caminos separados, pero el destino los terminaría reuniendo en TNA en 2005. Luego de un corto periodo conocidos como la pandilla James, tendrían un pobre intento de una promo orquestada, dando a saber su frustración con la empresa.
pasarían a llamarse Budokan Mafia, BKM para abreviar, un juego de palabras con las iniciales de Vince McMahon. Fue así como, de manera estúpida, la historia pasó de ser detractores de TNA, a detractores de WWE. Esta decisión no solo los haría ver ridículos, sino también desesperados por la atención de una compañía mucho más grande que no sentía la necesidad de reconocerlos. Lo peor del grupo, era que se enfocaban más en empezar una guerra imposible de ganar, que dejaron de centrarse en su propia empresa y en su talento local, terminando con momentos y combates mediocres. WWE by This, era un programa con transmisión por internet, desde 1997 hasta 2006, donde se entrevistaban a luchadores y se ofrecían breves resúmenes de lo sucedido en la programación de la semana anterior. El programa también permitía hacer llamadas telefónicas, y hacer preguntas que el presentador respondía. Esto último, sería el arma perfecta para los fanáticos detractores de la empresa. En varias ocasiones, Todd Grisham tenía que lidiar con personas haciendo llamadas para alabar a TNA, sucediendo tan seguido, que era seguro que habría al menos una llamada molesta en cada edición. El espectáculo sería cancelado en febrero del 2006 por supuestas dificultades financieras, pero algunas teorías indican que fue por las constantes llamadas de los fanáticos de la otra empresa. La teoría toma más fuerza, cuando se sabría que en 2007 WWE cancelaría las conferencias de prensa antes de los pago por ver, siendo la razón, los fanáticos de TNA que iban a arruinar la experiencia. En enero de 2012, Endemol India formaría una alianza con TNA Wrestling, formando Ring Ka King, una marca de lucha libre profesional en la India. El primer episodio sería un completo éxito, alcanzando una audiencia de 14 millones. Contaría con una temporada de 26 episodios, cada uno de una hora, donde habría tanto luchadores de la India, así como algunas estrellas de TNA, y otros de empresas independientes. El espectáculo, a pesar de ser bien recibido al principio, iría perdiendo espectadores con el paso del tiempo, por lo que, combinado con varios factores, haría que la cadena simplemente lo cancelara a favor de un programa de artes marciales mixtas. A finales de la década de los 2000, WWE.com entraría en una época donde buscaba ser la página web definitiva para todas las noticias del momento en la lucha libre profesional. Se dividía en dos partes, las noticias de WWE, y las noticias de otras empresas, donde estaba incluida TNA, llegando a dar todo tipo de noticias, desde resultados de sus eventos televisados, hasta reportes de luchadores que abandonaban la empresa. Sin embargo, esto duraría un poco más de un año, siendo la posible razón de su cancelación, la enfermiza idea de Vince McMahon de hacer creer a los fanáticos que WWE es la única promoción de lucha libre en el mundo. Durante sus primeros años, TNA intentó generar competencia en la industria de la lucha libre al fichar a figuras importantes de otras empresas. Grandes superestrellas como Kurt Angle, Sting y Jeff Hardy ayudaron a atraer nuevos fans a la creciente promoción. Sin embargo, no todas las ofertas de contratos salieron bien, teniendo varias oportunidades perdidas. Edge, a finales de los 2000, cuando su contrato con WWE estaba a punto de terminar, TNA se acercaría para hablar de negocios, y aunque estuvo cerca de suceder, este decidiría quedarse en la empresa McMahon. Brock Lesnar, que en 2007 estaba interesado en volver al wrestling en Norteamérica, pero resultaría que no había presupuesto suficiente para cerrar el trato. En 2005, varios luchadores tenían sus contratos pendientes de renovación, siendo Chris Benoit uno de ellos. TNA se acercaría para tomar ventaja de la situación, fracasando con el Rabbidu Wolverine, solo logrando llevarse a los Dudley Boyz y a Christian. Chris Jericho, que en 2005 estaba por salir de WWE, y su llegada parecía inevitable cuando una de sus canciones fue usada en el Bound for Glory del 2006, pero jamás sucedería, regresando a la empresa McMahon en 2007. Goldberg también tuvo conversaciones para unirse en 2005, teniendo hasta planeada una historia con Samoa Joe, pero tampoco se concretaría. Hasta Paul Heyman, quien fue considerado para guiar la dirección creativa de la compañía, pero sus ideas no fueron del gusto de Dixie Carter, prefiriendo quedarse con el dúo de Hogan y Bischoff. CM Punk en 2014, quien luego de ser despedido se le ofrecería un contrato, pero todos sabían que la rechazaría al no querer saber nada de lucha libre.
Otras ofertas fueron Ultimate Warrior en 2002, Jim Ross en 2010, un joven Seth Rollins también en 2010, hasta Rey Mysterio en 2018. Todos estos intentos fallidos serían oportunidades perdidas tan grandes, que hubieran sido verdaderas amenazas para la competencia. Con la colaboración reciente entre TNA y WWE, las teorías conspiranoicas no se hicieron esperar, siendo la más comentada, la que dice que de algún modo u otro, esto terminará mal para la empresa de Nashville. Es bien sabido que la mayoría de empresas que lograron colaborar con WWE y NXT, terminaron siendo compradas, algunas siendo relanzadas como una nueva marca de la compañía, mientras otras fueron completamente desaparecidas. Otra prueba, es que, a pesar de darles exposición a estrellas de TNA en la programación de NXT, más bien parecen pruebas para esos luchadores en los que están muy interesados por contratar. Por otra parte, WWE se veía bien tacaña al no compartir luchadores del roster principal, mandando solo a gente de NXT. Y finalmente, están los combates crossover, donde en las luchas más importantes se nota un favoritismo hacia las superestrellas de WWE, ya sea ganando en pocos minutos, llevándose los campeonatos, o incluso, llegando a tener resultados dudosos para no hacerlos lucir débiles. Y aunque ha habido victorias a nombre de TNA, el destacado nombre de los luchadores les ayudaría a ganar los encuentros. Además, podemos ver cómo Showdown, el primer gran evento colaboración entre ambas empresas, tuvo poca promoción, y se terminaría realizando en un episodio semanal de NXT. Con todo esto en mente, es seguro que TNA saldrá más afectada por esta colaboración, ya sea porque todas sus estrellas principales acabarán migrando a NXT, o terminará siendo comprada por WWE y TKO, en su intento codicioso de convertirse en la organización de lucha libre más grande del mundo. Otro punto que muestra que el inicio de la década de los 2010 fueron años oscuros para la empresa, es la creación de All Wheels Wrestling. A mediados del año 2011, Jeff Jarrett planeaba lanzar otra pequeña promoción de lucha libre, All Wheels Wrestling, la que suponía sería un híbrido extraño entre lucha libre y deportes de motor. Todo el espectáculo se desarrollaría con la terminología de las carreras, siendo el trabajo en equipo el concepto clave, teniendo un sistema de facciones donde los resultados individuales afectarían a todos los miembros del equipo. Participarían un par de caras conocidas, todos con personajes extraños y siendo capitanes de sus respectivos equipos. Esta idea sería un completo fracaso, siendo cancelada poco después de realizado el episodio piloto. TNA se avergonzó tanto de este concepto, que en los créditos finales prefirieron poner una empresa ficticia en lugar del nombre de su marca. En la historia de TNA, existe un cementerio de personajes ridículos que nunca debieron llegar a ver la luz. Los peores son, sin lugar a dudas, los Johnsons. En el primer evento de la empresa, haría su debut Richard y Rod Johnson, dos tipos fornidos que vestían con trajes color piel. La idea de estos personajes era que giraran en torno al órgano sexual masculino, desde nombres referenciando a la jerga de este, hasta hacerlos parecer como penes gigantes. Luego de un desastroso debut, 3 semanas después lucharían su segundo y último combate, siendo despedidos de la empresa. Bubba the Love Sponge, es un locutor de radio estadounidense, el cual llegaría a trabajar en TNA como entrevistador en enero del 2010. Este puesto sería facilitado por su mejor amigo, Hulk Hogan, quien comenzaba a apoderarse de la empresa. Esto hizo que el ego de Bubba se creciera, creyendo que era el segundo hombre más importante después del Hulkster, haciendo comentarios polémicos y llegando a sentirse intocable. Tan solo días después de su debut, haría un polémico tuit contra las labores de socorro por el terremoto de Haití en 2010. Claramente, este comentario generaría indignación en muchas personas, incluida Awesome Kong, quien no dudó en confrontarlo en la siguiente grabación de Impact Wrestling. Hay diferentes versiones del incidente, pero todas concuerdan que Kong le dio una paliza a Bubba. Los fanáticos y algunos luchadores apoyaron las acciones de Kong, pero esto no evitó que fuera enviada a casa, mientras Bubba se quedó trabajando como si nada hubiera pasado. Esto llevaría a Kong a solicitar su liberación, y aunque la empresa se negó en dársela, finalmente se dio su salida luego de estar 2 meses fuera de la programación.
Por otro lado, Bubba se convertiría en el hombre más odiado por la afición y el vestuario, con TNA intentando colocarlo con The Band para justificar el desprecio que sentían por él, fracasando estrepitosamente, siendo finalmente despedido el 30 de abril de 2010. Una de las polémicas más recientes, se daría en septiembre del 2025, cuando Masha Slamovich, ex campeona de la división de knockouts, enfrentaría acusaciones de violencia doméstica contra Akira, su ex compañero sentimental. Una usuaria en X, amiga de Akira, compartiría un archivo con varias capturas de pantalla de mensajes de texto supuestamente intercambiados entre la pareja, incluyendo fotos de Akira con moretones y arañazos, dejando en claro que esta era una relación demasiado destructiva. Las brutales pruebas solo dejarían a Masha como una completa psicópata, donde se podía ver que, según ella, sus golpes estaban justificados. Tras que estas imágenes salieran a la luz, Slamovich acudiría a las redes sociales para emitir un comunicado, donde más que una sincera disculpa, parecía ser una estrategia de relaciones públicas, esto luego de ver la gran cantidad de oportunidades que estaba perdiendo por estas acusaciones. Tan solo días después, TNA confirmaría que abrió una investigación interna sobre el caso, inmediatamente sacando a Slamovich de la programación, y con el rumoreado vencimiento de contrato, todo parece indicar que su salida de la empresa está próxima a suceder. El 5 de noviembre de 2009, Impact abría con un misterioso segmento pregrabado, donde Dixie Carter se dirigía a los luchadores y trabajadores de la empresa. Comenzó dejando en claro que ella estaba al mando, y que se avecinaban cambios para la compañía. Lo que siguió fue una amenaza directa, diciendo que, o aceptan los cambios y deciden quedarse, o se niegan y abandonan la empresa. Todo el segmento generó confusión, todo porque no había una historia que explicara este discurso. Al final, resultaría que no era ficción, era 100% real. Tan solo una semana antes, Hulk Hogan había llegado a un acuerdo para firmar con la empresa, algo que molestó a muchos luchadores y fanáticos. Fue así como Dixie decidió grabar su discurso para demostrar que era la jefa y que nadie podía cuestionarla. En lugar de dejar esta charla en privado, decidió transmitirla, dejando una evidencia vergonzosa que resumía perfectamente el mando de Dixie Carter. En el evento principal del Bound for Glory del 2018, Austin Aries defendía el título mundial frente a Johnny Impact. Tras 20 minutos de buena acción, Johnny se llevaría la victoria para coronarse como nuevo campeón. Segundos después del conteo final, Aries se puso de pie de inmediato, sin vender los efectos del remate de su oponente. Señalaría hacia el balcón mientras le gritaba a Don Callis, el covicepresidente ejecutivo y comentarista de la empresa, y subiendo al escenario donde le levantaría el dedo medio a los fans presentes antes de irse. Todo mientras un Johnny Impact confundido no pudo celebrar en paz su gran victoria. Los informes posteriores atribuyeron el incidente a una conmoción cerebral que Aries sufrió durante el combate. Sin embargo, más tarde se revelaría que esta era la última fecha del contrato de Aries, demostrando el poco profesionalismo que este tenía cuando sabía que iba a perder, marcando así su salida de la empresa. En noviembre del 2004, el equipo de WWE haría una reservación en Universal Studios, con el fin de filmar el comercial para el Royal Rumble del año siguiente. El estudio se encontraba justo donde se grababan los shows de TNA, con los luchadores de esta última, aprovechando la oportunidad para invadir y causar problemas. Ofrecerían a luchadores y equipo de WWE galletas y globos, mientras exigían ver a Vince McMahon. También filmaron a varias estrellas sin permiso, incluido un Rey Mysterio desenmascarado, actuando como tontos hasta que se les pidió severamente que se fueran. El departamento legal de WWE no vio el lado divertido del truco publicitario, por lo que envió cartas advirtiendo que no transmitiera ninguna de las imágenes. Se habló mucho de las amenazas, pero al final, fue en Turning Point donde terminaron mostrando un metraje bastante censurado, el cual sería conocido como Cookiegate. En agosto del 2006, se celebraría la segunda edición de Hard Justice, un evento que pasaría a la historia, y no por buenas razones. Durante el segmento de apertura, se tendría la clásica pirotecnia para darle un gran comienzo al espectáculo, la cual terminaría causando un gran desastre. Empezado el primer combate de la velada, la parte superior del ring comenzaría a incendiarse, con la producción tratando de controlarlo.
Inmediatamente, el humo de los extintores se propagarían por el recinto, nublando la vista de los fanáticos, quienes encontraron divertida la situación. Eric Young y Johnny Devine se las arreglarían para terminar el combate, pero la arena seguiría en peligro, por lo que se evacuaron a todos los presentes. En la transmisión en vivo se pasaron varias promos y entrevistas mientras todo volvía a la normalidad. Al final, aparte de un trabajador de Universal, que fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por inhalación de humo, nadie más resultó herido. Luego de 30 minutos, todo volvería a la normalidad, sin embargo, debido a este retraso, un combate por parejas se terminaría cancelando. En su primer año, TNA estuvo llena de personajes extraños, pero el más bizarro de todos, era Puppet, el enano psicópata. El tipo era parte del elenco oficial, llegando a competir contra otros luchadores de su talla en luchas violentas. Sin embargo, lo más bizarro eran sus segmentos. En una ocasión, se le entrevistó mientras estaba metido en un basurero, haciendo movimientos extraños que él describió como sacarse la avena, ofreciéndole un poco a la entrevistadora. En otra ocasión, durante un segmento donde Jeff Jarrett estaba atacando a un enano, saldría a decir que aceptaba pelear y equilibrar la balanza, sacando un arma y amenazando a todos en el ring, hasta que sería neutralizado por Double J. Puppet sí que le hacía honor a su nombre, ya que era un verdadero enano psicópata. A pesar de ser un luchador independiente que pasó sin pena ni gloria, Chix fue mayormente conocido por su enorme peso de más de 500 libras, pero también por ser el hombre que casi acaba con TNA, antes de que siquiera empezara. Antes de transmitirse el primer pago por ver de la empresa, Chix participaría en una lucha no televisada, donde su gigantesco cuerpo rompió el encordado, a pocos minutos de que el espectáculo saliera al aire en vivo. Hubo mucha preocupación aquella noche, ya que también se iba a pregrabar otro evento, por lo que decidieron hacer tiempo con promos, mientras el equipo arreglaba las cuerdas. 15 minutos de retraso sufriría la transmisión en vivo, ya que la lucha de apertura no se dio hasta cuando arreglaron el ring. En cuanto a Chix, esa misma noche participó en la grabación del segundo pago por ver, aplicando su remate de forma diferente para evitar cometer el mismo error. El caso de Explosión es muy extraño, ya que siendo un show con 20 años de historia, sorprende saber que casi todos los episodios se encuentran perdidos. Desde 2002, el show se transmitía por la cadena de televisión Sun Sports, con sede en Florida. Sin embargo, en 2006 dejó de transmitirse por esta cadena, desde entonces solo emitiéndose a través de los socios internacionales de TNA. Así, muchos episodios completos nunca se emitieron en las pantallas de los Estados Unidos, teniendo disponibles solo algunos combates y segmentos publicados como parte de la serie de TNA Today en YouTube. TNA Plus cuenta con episodios de Explosión en la plataforma, pero solo los realizados entre 2017 y 2021, siendo videos cortos de algunas ediciones lo único que se puede encontrar en internet. En la lucha libre profesional, ha habido historias sobre muertes ficticias, siendo momentos hechos para darles un poco de entretenimiento a la trama. Sin embargo, la razón por la que funcionan es porque siempre se resalta que todo es parte de la ficción. En TNA, a pesar de tener unas cuantas tramas similares, hubo una ocasión donde no funcionó y simplemente se percibió como incorrecto en muchos sentidos. En el Impact del 3 de junio de 2015, se mostraría un segmento donde se podía ver a James Storm convenciendo a Mickie James para unirse a su facción, fallando en el intento. Lo siguiente, sería una grabación de una cámara de seguridad, donde Storm acompañaría a Mickie hasta la estación de trenes, para distraerla y empujarla a las vías. La insinuación era que intentó asesinarla, recreando la escena de un capítulo de la serie, House of Cards, transmitido el año anterior. El problema fue que nadie en la audiencia captó la referencia, creyendo que hubo un caso de asesinato en medio de un show de lucha libre. El revuelo fue tal, que muchas personas hicieron llamadas a la policía para reportar el caso, con las autoridades teniendo que visitar la casa de Storm para investigar qué había sucedido. Lo peor del caso, es que el incidente se hizo para sacar a Mickie de la programación, ya que estaba por salir de la empresa. Pero con el gigantesco revuelo generado, James regresaría un mes después, diciendo que solo se había golpeado la cabeza por la caída. Ang era el nombre del que iba a ser el show insignia de Global Force Wrestling.
Entre julio y octubre del 2015, las grabaciones se harían en el Orleans Arenas en Las Vegas, y para diciembre del mismo año, Jeff Jarrett revelaría que se grabaron 16 programas de 1 hora cada uno. Sin embargo, GFW aparentemente no lograría un acuerdo televisivo en los Estados Unidos, solo cerrando acuerdos en el Reino Unido y Nueva Zelanda. Ninguna grabación de AMP se emitió hasta 2017, gracias a la fusión con Impact Wrestling, llegando a transmitirlos como parte de los especiales de One Night Only. Sin embargo, la fusión se frustraría posteriormente, marcando la salida de Jarrett de la empresa. En 2018, comenzaría una disputa legal por infracción de derechos de autor sobre los derechos de GFW, y un año después, Jeff Jarrett haría otra demanda acusando a Impact Wrestling de haber eliminado las cintas maestras de AMP, lo cual se terminaría confirmando durante los juicios. De las 16 horas del contenido grabado, solo 4 han salido a la luz, siendo los espectáculos transmitidos a finales del 2015. En cuanto a las otras 12 horas de grabación, todo parece indicar que quedarán perdidas para siempre. Uno de los movimientos más peligrosos en la lucha libre profesional, es sin lugar a dudas, el silletazo a la cabeza. Estos pueden llegar a causar desde conmociones cerebrales, hasta la infame encefalopatía traumática crónica. El alto riesgo de esta movida llevó a WWE a prohibirla en marzo de 2010, mientras por otro lado, TNA decidió ignorar este consejo. Tan solo un mes después, presentarían un segmento donde Homicide le plantaba un silletazo en la cabeza a Rob Terry, inmediatamente presentando grandes estragos por el golpe. Si bien se dice que Terry se hizo el fuerte y decidió ignorar el plan original, el cual era protegerse con las manos, queda claro que la empresa no decidió castigar a alguien por no seguir las reglas, quedándose en un simple regaño. No sería hasta finales del mismo año donde tomaron cartas en el asunto, cuando un Jeff Hardy golpeó a Mr. Anderson en la parte trasera de la cabeza, provocándole una conmoción cerebral. Gracias a este incidente, TNA finalmente prohibiría esta movida, algo que debió haber hecho mucho tiempo atrás. Hubo una época, en la que Austin Aries era uno de los mejores luchadores del planeta. Sus combates fluían con la maestría de algunos de los mejores de la historia, llevándolo a dominar fácilmente todas las divisiones de la empresa. Sin embargo, el apodo del hombre más grande de todos los tiempos, no era solo un personaje, sino que en la vida este tenía una opinión muy alta sobre sí mismo. Aries tenía un narcisismo desmedido, siendo un tipo muy desagradable, aprovechándose de los errores de los demás, y aún así conseguía oportunidades una y otra vez gracias a su gran talento. En mayo del 2013, mientras Aries y Rude hacían su entrada, Christy Hemme se equivocaría al presentarlos como sus oponentes, Christopher Daniels y Kazarian. Aries se molestó por el error y respondió de la peor manera, empujando a Christy hacia una de las esquinas del ring, obligándola a repetir la presentación, y subiendo a las cuerdas con la entrepierna en la cara de ella. Aries creía que estaba haciendo un buen trabajo como heel al reaccionar sobre la marcha, pero con solo ver lo incómoda que estaba Christy, claramente esta no era la manera de reaccionar. Austin Aries quedaría marcado como un acosador sexual, y el único castigo que recibió fue una simple multa por parte de la empresa. Años más tarde, gracias al movimiento Speaking Out, este sería acusado de conducta inapropiada por varias mujeres, saliéndose a defender diciendo lo mismo de 2013, que lo hizo estando bajo su personaje y no como su persona real, terminando de confirmar que es una porquería de ser humano. Roddy Piper hacía maravillas con un micrófono en su mano, teniendo al público enganchado con una impresionante facilidad. Ese fue el caso en diciembre del 2002, cuando sería invitado al Pago por Ver número 24 de TNA. La aparición sorpresa se dio gracias a que Piper se encontraba de gira promocionando su nueva autobiografía, por lo que, una promo en el evento a cambio de promocionar su libro, sería el trato de aquella noche. Lo que sucedería, sería una sorpresa para todos los presentes. Roddy Piper vio la oportunidad de atacar verbalmente a Vince Russo, excediéndose al punto de convertirlo en algo personal. Piper llegó a describir a Russo como el Bin Laden de la lucha libre profesional, perjudicando la industria y a las jóvenes promesas. Lo culpó de la muerte de Owen Hart, señalando que fue parte del equipo creativo que le dio luz verde al polémico personaje.
Mientras decía esto, el público estaba en silencio sin saber cómo reaccionar. La promo se volvería mucho más incómoda cuando Vince Russo entró al ring para interactuar con Piper, dejando claro que nada de esto era parte del plan. Los hermanos Harris saldrían para contener a Russo, a pesar de que era él quien necesitaba refuerzos luego de tal humillación. Puede que esta promo esté llena de momentos incómodos, pero eso no quita que la mayoría de las cosas dichas fueran verdad. Una rivalidad entre Kurt Angle y Jeff Jarrett, en el papel, no suena nada mal, pero la ejecutaron de la peor manera posible. Buscando tener una historia escandalosa, se involucraron los problemas personales de cada hombre, los cuales sí tenían tela de dónde cortar. Kurt Angle y su esposa Karen, decidieron separarse en 2007, luego de los problemas con las adicciones que atormentaban al medallista olímpico. Ese mismo año, Jill, la esposa de Jeff Jarrett, fallecería tras una larga batalla contra el cáncer de mama. En 2008, Kurt y Karen finalmente se divorciaron, y tan solo un año después, luego de tantos rumores, se confirmaría que Karen se encontraba en una relación con el mismísimo Jeff Jarrett. Esto desataría el caos tras cámaras, con una molesta Dixie Carter suspendiendo a Jeff Jarrett, comenzando el cambio en la jerarquía de poder dentro de la empresa. 6 meses después, cuando Double J hizo su regreso, la mayoría de sus protegidos habían sido removidos de sus puestos, ahora teniendo al dúo de Hogan y Bischoff al poder. En ese mismo año 2010, Jeff y Karen contraerían matrimonio, y meses después, se retomaría la rivalidad entre Angle y Jarrett, ahora aprovechando la oportunidad para presentarlo como una historia de triángulo amoroso, hasta llegando a involucrar a los hijos de estas relaciones en varios segmentos bastante incómodos. Lo peor del caso, es que fue una rivalidad de casi 3 años, con tan solo 7 luchas individuales, demostrando que prefirieron ignorar la rivalidad en el ring, y vivir de los problemas personales. El Knockouts Lockbox Challenge, es otro claro ejemplo de la lamentable situación creativa que se encontraba la empresa en 2010, destruyendo el prestigio de un gran campeonato. Esta lucha constaba de 8 mujeres, donde por cada pinfall, tanto la perdedora como la ganadora eran eliminadas del combate, con la victoriosa recibiendo una de las 4 llaves, que le daban acceso a una caja fuerte. Dentro de estas misteriosas cajas, se encontraban un contrato abierto para tener cualquier combate deseado, la tarántula mascota de Tara, el campeonato femenino, y un honor, entre comillas, de realizar un striptease. Velvet Sky, Tara, Angelina Love, y Daphne, fueron las respectivas ganadoras, con esta última, siendo amenazada con ser despedida si no iba al ring a quitarse la ropa. Mientras Daphne se preparaba, Lacey Bonnerig la atacaría, tomando su lugar para mostrar sus atributos. La gran teoría conspirativa sobre esta estipulación, es que fue 100% real. Se dice que, tras bastidores, la lucha se discutió normalmente, decidiendo con las luchadoras quién ganaría los pinfall, y qué caja iban a escoger. Lo único que se mantuvo en secreto, fue el contenido de cada una, tratando de obtener reacciones reales cuando se revelaran los contenidos. Puede que sea una teoría loca, pero viendo el maltrato que recibió Daphne antes de su salida, puede que tenga un poco de verdad. Debutando el 19 de octubre del 2006, Kurt Angle se convertiría inmediatamente en uno de los favoritos en la compañía, teniendo una etapa recordada principalmente por la cantidad de acrobacias alocadas que realizaba. Para muchos, este sería el pico de sus actuaciones en el ring, pero tras bambalinas, en su vida había un panorama mucho más sombrío. Aún estaba de luto por la pérdida de su hermana, y lidiando con el dolor físico de varias lesiones constantes. Angle sobrellevó la situación con un consumo excesivo de analgésicos, llegando a tomar hasta 65 Vicodin al día durante el auge de sus adicciones. Los fanáticos solo veían lo que sucedía en el ring, viéndolo hacer movidas suicidas, llegándolo a apodar Perk Angle, haciendo referencia al Percocet, uno de los analgésicos a los que se volvió adictivo. El mismo Kurt Angle ha demostrado desagrado por este apodo, aclarando que nunca luchó bajo los efectos de esas sustancias, solo las ingería una vez acabado los combates. Estas adicciones le afectaron mucho, llegando a ser arrestado en varias ocasiones, y notándose un cambio físico tan drástico, que lo hacía lucir como si un imitador lo estuviera reemplazando. Afortunadamente, TNA se encargó de apoyarlo para asistir a rehabilitación, lo cual le ayudaría bastante para reparar su reputación.
La infame llegada de Hogan y Bischoff en 2010 provocó muchos cambios, uno de ellos siendo la eliminación del ring de 6 lados. El anuncio generaría abucheos por parte del público, siendo la promo de estos dos tan mala, que muchos la consideran el principio del fin de la empresa. Las ruidosas reacciones del público incomodaron a los altos mandos de la empresa, por lo que decidieron mandar a Steve Small, el director senior de producción de TNA, para que arreglara las cosas. Lo que hizo, fue salir antes de las grabaciones del show, y controlar a los fans llamándolos, miembros del elenco, diciéndoles que tenían que desempeñar un papel específico en el programa. En pocas palabras, que dejen de abuchear a Hulk Hogan, quien se supone era face, y le estaba dando mala imagen a él y a la compañía. Muchos eligieron ese momento para simplemente dejar de ser fans de la promoción y del producto, ya que les estaban quitando la libertad de expresión a los fanáticos. Robbie McAllister, fue un luchador escocés, mejor conocido por ser una mitad de los Highlanders. Juntos, llegaron a hacerse con un puesto en WWE, siendo parte de la división en parejas de Rhodes de 2006. Para principios del 2008, debido a una lesión de su compañero, Robbie tendría un paso en solitario, siendo prácticamente un jobber. Durante este tiempo, Robbie decidiría ir a una de las grabaciones de Impact, donde, en una movida sucia por parte de la empresa, decidieron enfocarlo, demostrando que un luchador de la competencia estaba presente entre el público. Esto llegaría a oídos de Vince McMahon, inmediatamente poniéndole un castigo, siendo una lucha contra JBL, el matón por excelencia. Con ver el combate, se puede notar que la única orden que le dieron a JBL, fue castigar despiadadamente a su oponente, todo por algo que ni siquiera fue su culpa. Robbie McAllister seguiría de llover durante los meses siguientes, hasta que junto a su compañero serían despedidos en agosto del 2008. 2016, sería el punto más bajo de la compañía en cuanto a economía se refiere. A pesar de que Anthem adquiriría la empresa en 2017, aún estaba cargando con un par de problemas financieros. En noviembre del mismo año, saldría un rumor diciendo que Impact estaba pagando a personas para asistir a sus eventos, ofreciendo $50 para sentarse entre el público durante una larga jornada de grabaciones. Este fue un rumor, pero con mucha credibilidad, ya que Impact ya había hecho esto durante unas grabaciones en la India, donde a los asistentes se les pagaron entre $3 y $6 para atender al evento. El fallido intento de recrear a DX con Voodoo King Mafia, los llevó a producir varios momentos infames, pero el peor de todos, fue el de Billy Gunn haciendo blackface. Esta es una práctica en la que personas blancas se maquillan para parecerse a personas negras, a menudo de manera caricaturesca y ofensiva. Billy Gunn se pintaría toda la parte superior del cuerpo, también usando una especie de gorro del mismo color, supuestamente haciendo una imitación de D-Von Dudley. El segmento fue fuertemente criticado, confirmando lo estúpidos e innecesarios que estaban siendo los personajes de Voodoo King Mafia. A inicios de 2016, cuando GFW todavía estaba buscando contratos con cadenas de televisión, se tomaría una decisión que terminaría de hundir a la marca. En el sitio web de GFW, Jarrett publicaría un video que explicaba cómo unirse al equipo Jarrett con Global Force Gold. Este video era una asociación con Karatbars, una empresa alemana que comercializaba con lingotes de oro en forma de tarjeta, sin tener en cuenta los bancos. Karatbars ya había sido desenmascarada como una estafa piramidal, atrayendo a la gente con el pretexto de invertir en oro. Con GFW, buscaban traer nuevos inversores, para pagarles a los inversores más antiguos, algo que solo hizo que la empresa se convirtiera en el hazmerreír de la lucha libre profesional. Por años, la empresa ha dejado en claro que las letras TNA son las iniciales de Total Non-Stop Action. Esa, solo era la tapadera del verdadero significado, ya que esas 3 letras representaban los ideales iniciales de la compañía. TNA, en la jerga, se refiere a un par de partes del cuerpo femenino, y el ejemplo más claro fue en la WWF, donde era el nombre del equipo de Test y Albert, y asimismo, hacía referencia a los atributos más destacados de Trish Stratus. Con una nueva empresa de lucha libre, este mal juego de palabras se haría para intentar que los jóvenes fans masculinos sintonizaran, pensando que tal vez verían combates con gente desnuda.
Desde un principio se buscaba presentar un producto bastante subido de tono, desde chicas bailando en jaula, haciendo referencia que habría acción total sin parar toda la noche, hasta nombrando a la primera gran facción de la marca como Sports Entertainment Extreme, las cuales sus iniciales hablan por su cuenta. 2011 sería un pésimo año para Matt Hardy. A inicios del año haría su debut en TNA, teniendo apariciones constantes en la programación, mandando todo a la basura gracias a un arresto por conducir bajo los efectos de sustancias, siendo suspendido, y posteriormente despedido de la empresa. Días después, subiría un video en el cual presentaba una especie de despedida, acompañado por su fecha de nacimiento, y la de su supuesta muerte. Este mensaje desataría las alertas, ya que daba a entender que un hombre, el cual se encontraba en uno de los puntos más bajos de su vida, estaba anunciando su suicidio. Las llamadas telefónicas llegaron al 911, buscando verificar su bienestar tras el mensaje. Al final, la policía tuvo que ir a su casa, revelando que todo era parte de una pésima táctica promocional. Tan solo un día después, Matt eliminaría el video y emitiría una disculpa por la lamentable forma de llamar la atención, anunciando su retiro de la lucha a tiempo completo debido a lesiones. Algo que a TNA le gusta esconder debajo de la alfombra, es su mala reputación por el maltrato a los talentos de la empresa. El más conocido sería el caso de Jeff Hardy, que estando bajo los efectos de sustancias, aún así hicieron que subiera al encordado en ese estado. Otro caso similar fue el de Andrew Martin, mejor conocido como Pest, quien fue contratado sabiendo que estaba abusando de esteroides, los cuales serían causa de su muerte en 2009. En cuanto a la paga injusta, está Taylor Wilde, quien siendo la campeona Knockouts, se encontraba trabajando en una cadena minorista de venta de gafas de sol. Jesse Neal, que a pesar de trabajar durante 2 años, su paga más alta lo recibió cuando trabajaba en un Walmart. Grado, diciendo que la empresa no le pagaba, y cuando decidió reclamarles, le enviaron el pago en un cheque dibujado a mano. Los luchadores de la zona alta de la cartelera también sufrieron de esto, como AJ Styles teniendo un corte del 60% de su salario, o el caso de Bobby Roode y Eric Young, a quienes tras su salida se les quedaron debiendo un total combinado de 6 cifras. La peor, es la indiferencia por la salud de los luchadores. Jesse Sorensen, quien tras un accidente en el ring, se fracturó una vértebra cervical, lesión que casi lo deja paralizado permanentemente. TNA no pagaría ninguna de sus facturas médicas, y Dixie le prometió que siempre tendría un trabajo en la empresa, pero al final lo despidió de todos modos. Daphne, quien tras su regreso en 2009, la empresa empezó a incluirla en combates violentos, los cuales le provocaron múltiples lesiones. Para agradecerle el sacrificio de su cuerpo, TNA la despidió. A pesar de haber trabajado en infinitas promociones, los hermanos Harris son mayormente recordados por las acusaciones de ser simpatizantes nazis. En 1994, se realizarían unos tatuajes similares a uno de los logos de dicho grupo, y poco después, harían un mediocre intento para cubrirlos. Con los tatuajes aún visibles, el dúo seguiría teniendo oportunidades en las principales empresas de los Estados Unidos, incluido TNA, donde debutarían en 2002. En una ocasión, Don Harris saldría en pantalla vistiendo una camiseta con una doble S, generando polémica, y haciendo que TNA emitiera una disculpa luego de la transmisión del evento. Por años, se han inventado excusas para justificar estos símbolos, como que se los hicieron en la cárcel para encajar y obtener protección, sin embargo, una vez es raro y sospechoso, pero 2 veces ya es un patrón bastante claro. Luego de una carrera con altos y bajos, Chris Candido llegaría a TNA en 2005, y sin saberlo, sería la última empresa para la que trabajaría. En la lucha de apertura del primer Lockdown, participaría en una lucha por parejas en jaula, donde terminaría con una dislocación de tobillo, y fracturas de tibia y peroné. Candido se sometería a la inserción de placas de titanio y tornillos en la pierna, y, tan solo 4 días tras la lesión, este fallecería a los 33 años de edad. Durante su recuperación, se supo que desarrolló un coágulo de sangre en la pierna, pero la verdadera razón de su muerte fue una neumonía aguda, causada por un somnífero que recibió contra las indicaciones del médico. TNA honraría a Candido con un homenaje en un episodio de Impact, así como con un saludo y un homenaje en el siguiente Pago por Ver.
Además, iniciaron el primer torneo anual de parejas en memoria de Chris Cándido, donde un novato se emparejaría con un veterano para determinar los participantes finales del combate en Unbreakable el mes siguiente. El problema es que esto era un cínico intento de sacar dinero con la noticia del momento que más ruido generó. TNA ya se había negado a pagarle a Tammy Sitch, pareja de Cándido, ni un centavo de la deuda con su patrimonio. Aunque estos llevaban juntos casi toda la vida, el hecho de no estar casados le daba a la compañía una oportunidad para evitar darle dinero. Al final, a Tammy le enviaron un jamón como regalo de consolación. La Copa Cándido no llegó a convertirse en un evento anual, y una vez que la trágica muerte de Chris se desvaneció, no había razón para que la empresa siguiera explotando su nombre. El 8 de junio del 2008, tras realizar con éxito la cuarta edición de Slammiversary, ocurriría una tragedia en el recinto donde se realizó el evento. Mientras los equipos técnicos desmontaban el escenario, Kevin Sinex, de 45 años, estaba retirando un conjunto de luces cuando el andamio en el que se encontraba se derrumbó, cayendo de una altura de entre 7 a 9 metros, y golpeándose la cabeza contra el suelo de hormigón. Sería trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde lastimosamente, fue declarado muerto. Debido al mismo accidente, otro trabajador, llamado Paul Martin, también sería trasladado al hospital, donde le terminarían amputando el pulgar. El episodio del 12 de junio de Impact estuvo dedicado a Sinex, con una pancarta conmemorativa al inicio del espectáculo. Este accidente debió ser una advertencia para que los trabajadores de esta industria desarrollen sus labores en un ambiente seguro, pero en cambio, obtuvimos un desagradable momento en WWE. El 23 de junio del 2008, se presentó un segmento donde Vince McMahon salía gravemente herido tras que el equipo de iluminación del escenario cayera sobre él. Sería un momento repugnante, una pésima táctica publicitaria para colgarse de la tragedia, ocurrida un par de semanas atrás.